Hi guys, estoy haciendo este video como un repaso por estar en la semana de evaluaciones de nuestro segundo parcial. Entonces, desde el primer parcial ya estuvimos hablando de la Passive Voice. Este segundo parcial vamos a seguir con la Passive Voice. Estuvimos practicando la Passive Voice, pero ahora no solo va a ser en presente, puede ser en pasado. Entonces, vamos a recordar lo más importante de la Passive Voice, que por cierto, recuerden, podemos aprendernos muchas estructuras, pero al final hay que recordar para qué se utiliza la passive voice. Y en general es muy usada cuando no sabemos cuál es el objeto cuando no sabemos, perdón, quién hizo algo o cuando nosotros queremos ponerle un énfasis a cierto sujeto. Entonces, por eso es muy utilizado en las noticias, porque en las noticias queremos enfatizar una cosa en específico. Y otra cosa que debemos de estar muy al pendiente de para lograr la voz pasiva es de las partes de la oración. En nuestra lengua nativa, nosotros hacemos esto en segundos. Ahora, para llegar a lograrlo en ese tiempo, en el idioma que nosotros estemos practicando, necesitamos estar consciente de lo siguiente, de las partes de la oración. Ya lo estuvimos hablando. El subject, el verb, el complement, y el que más vamos a estar utilizando es el object. ¿Ok? Lo podemos comprender de varias formas. Yo les propongo las siguientes. El object como the person or thing receiving the action of the verb. ¿Qué significa eso? En una oración que siempre se las digo, Natalie eats pizza. Si Natalie come, debe de comer algo. En este caso, la pizza es la que está recibiendo la acción. ¿Ok? Así es como sabemos que es la pizza el objeto. ¿Ok? O también le podemos llamar el receiver. ¿Ok? La pizza es el receiver, la que recibe la acción. O también nos podemos hacer esta pregunta. What or who, verbo y participio. Who is eaten? ¿Quién es comido? La pizza. ¿Ok? Ustedes quédense con la que más les ayude, también si saben de alguna otra, mientras les ayude, está bien. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos pasar una oración activa a pasiva, debemos de encontrar el objeto. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo les recomiendo en ejercicios, cuando apenas estamos empezando, empezar por la acción, que casi siempre es la más fácil. Visits is the action, is the verb. What's happening? Someone is visiting, right? Después, el doer, the subject. Eh, who is visiting? ¿Quién está visitando? Ana. El resto es el complemento. Y si Ana visita, debe de visitar algo o a alguien. ¿Ok? O simplemente nos preguntamos, who is visited? ¿Quién es visitado? Sus papás, ¿ok? Aquí es todo esto, el parents, ¿ok? Entonces, es así como encontramos el objeto, ¿ok? Ya les expliqué que hay dos cosas principales para las que se utiliza la passive voice, para enfatizar o cuando no sabemos quién es el agente o no es importante, ¿ok? Aquí lo importante es recordar cómo pasamos a algo de activo a pasivo. Pollution causes many problems, ¿ok? Si la contaminación causa, debe de ocasionar algo, muchos problemas. Es así como sabemos que many problems es el objeto. Es importante porque el objeto es lo primero con lo que debe de iniciar nuestra oración en pasivo, si es afirmativa, que después hablamos de eso. Many problems. Después debemos utilizar el verbo to be, ¿ok? En este caso, estamos con una oración en presente, entonces debemos de elegir entre am, is o are. ¿Quién es quien define si va a ser am, is o are? El pronoun, en este caso el agente, que así se le llama perdón, el pronoun o en este caso el objeto, que es en la voz pasiva, many problems. En vez de many problems, podemos decir they, y con they, el verbo to be es con are, ¿ok? Many problems are. Después el verbo lo necesitamos en pasado participio,
¿ok? No confundir con el pasado. El verbo es take, su pasado es took. No confundir con el pasado. No me vayan a poner many problems are took. Debe de ser el participio. Many problems are taken si estuviéramos utilizando el pronoun take. En este caso, la oración es pollution causes many problems. El verbo es cause, es un verbo regular y recordemos que los verbos regulares finalizan con esta terminación. ¿Ok? Después el by y ahora sí el agente. Eh, el agente no es más que el sujeto de nuestra oración activa. Many problems are caused by pollution. Y aquí hay que hacer una balanza entre que la oración tenga sentido y también seguir estructura, ¿ok? En lo que nos hacemos de hacer la voz pasiva con más experiencia y ya sin estar pensando tanto en la estructura, ¿ok? Ahora, aquí pasa algo muy curioso. Vamos a ver si podemos identificar los objetos de las siguientes oraciones. Ruby loves pancakes. Si Ruby ama, debe de amar algo. Pancakes es el objeto. Electric cars don't need gasoline. Si los carros eléctricos no necesitan algo. La gasolina, solamente la gasolina. ¿Ok? Where did you put the keys? Si tú pusiste, debiste poner algo. The keys es el objeto. Ahora, muchas personas, porque es casi siempre lo que ocurre, es que piensan que el objeto es el final, el complemento, lo que está después del verbo, pero no se queden con esa idea. ¿Por qué lo digo? Porque en la number 4, she sent her friend an email, ¿ok? Si se quedan con que el objeto es lo que está después del verbo, me ponen mucho. Cuando lo practicamos también pasó que el objeto es her friend, ¿ok? Vamos a ver si funciona. Si ella envía, debe de enviar algo. No puede estar enviando a su amigo, o sea, su amigo no se puede enviar por paquetería, ¿saben? Entonces, si ella envía, debe de enviar algo. Un email, un correo. El correo es el objeto, ¿ok? Entonces, recuerden que el objeto es de receiver, el que recibe la acción. O pregúntense con esta pregunta, who or what is sent, ¿qué es enviado? Un correo, ¿ok? Entonces, todo esto para dar introducción a nuestro tema. Ahora, la voz pasiva no tiene como que mm, una estructura, pero por experiencia he visto que la falta de estructura o al ser la estructura muy ambigua y cambiante en el presente, en el pasado y demás circunstancias, como que yo entiendo que es un tema que confunde. Entonces, como lo vamos a estar utilizando nosotros, en su engargolado les hice una estructura, ¿ok? Esta es la estructura que se va a estar utilizando para la Passive Voicing Present y esta sí la necesitamos en el pasado, ¿ok? Recuerden que está dividido en si tenemos algo afirmativo, en algo negativo o si es una question, ¿ok? Vamos a resolver un ejercicio. Entonces, aquí tenemos varios statements, ¿ok? Vamos con el number one. Did Miss Magoon wash the dishes? ¿Ok? Entonces, yo lo que primero les recomiendo, ya saben, es saber si esto es una affirmative, una negative o una question. En este caso es una question, ¿ok? Ahora, obviamente debemos de saber si esto está en presente o en pasado. Por eso estuvimos practicando el past simple. Nosotros sabemos que esto está en pasado por este did. Las questions en pasado se utilizan con did, ¿ok? Entonces, simplemente para recordar, si no tenemos mucha experiencia con esto, me gusta ir anotando las cosas que ya sabemos. Es una question sentence, está en pasado, y ahora, para nosotros poder convertir esta activa en pasiva, necesitamos el objeto, ¿no? Esas son como las tres cosas que necesitamos. Entonces, si Miss Magoon lava, debe de lavar algo, ¿no? En este caso, the dishes es el objeto, ¿no? Hasta ahí son como que las cosas que nosotros en nuestro idioma
nativo, lo hacemos instantáneamente. Ahorita estamos generando experiencia. Entonces, ya dijimos que es pasado, entonces debemos utilizar eh, passive voice in the past. Ya dijimos que es una question. ¿Cómo empiezan las questions en passive voice? Debemos de elegir entre was o were. ¿Cómo vamos a saber cuál utilizar? Nos lo va a decir el objeto de dishes. En vez de dishes, podemos decir they, ¿no? Ojo, aquí, si no estamos al pendiente de las características de los subject pronouns, me van a poner que it, porque los trastes son una cosa sin género. Si fuese un traste de dish, el plato, sí, it, pero aquí no es un plato, son los platos en plural, tercera persona en plural, ¿ok? Es importante porque así sabemos que debemos de empezar con where, ¿ok? Después necesitamos el objeto, que es where the dishes. Después necesitamos el verbo es wash. Se van a ir a la lista de verbos, no lo van a encontrar, y eso significa que es regular. Y finaliza con ed, where the dishes washed. Después le ponemos el by y el agente es el sujeto de la afirmativa, que es Miss Magun. By Miss Magun. Y ya queda. Were the dishes washed by Miss Magun? Convirtamos la number two en pasiva. They found an old letter in the box. Si encontraron, tuvieron que haber encontrado algo, ¿no? Una carta vieja. Es el objeto. Pero bueno, vamos a hacer lo demás. Vamos a anotar aquí. Esta es una affirmative sentence. Está en pasado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verbo está en pasado. Eh, el objeto. Si encontraron, debieron encontrar algo. An old letter. Entonces vamos a ver cómo se hacen las, las oraciones pasivas en si esta es una oración afirmativa. Debemos empezar con el objeto. Aquí nos dice, entonces, an old letter. Debemos de elegir entre was o were. En vez de an old letter, podemos decir it. Aquí sí solamente es una. Entonces con it se utiliza was. Si estuviéramos hablando en presente, pues tendría que ser un is. An old letter is. Después necesitamos el verbo en participio. El verbo es found. Su participio es found. An old letter was found by. Y el agente es el sujeto de la activa, que es they. ¿Ok? Pero recordemos algo. Si nosotros estamos después del verbo, aquí está el verbo, no podemos utilizar los object pronouns. Debemos de utilizar los object pronouns, que sería them. ¿Ok? An old letter was found by them. Number three, my mother doesn't love World Heritage Cities. ¿Qué sabemos de esta oración? Es negative sentence. Lo sabemos por este doesn't. Eh, está en presente. También lo sabemos por este doesn't. Si no fuera didn't, el pasado. Y si mi mamá ama, o en este caso, si mi mamá no ama algo. No ama las ciudades patrimonio de la humanidad. World Heritage Cities. ¿Ok? Todo eso es el objeto. World Heritage Cities. Ahorita recordé algo de la oración número 2. A no letter was found by them. Al hablar la podemos dejar así, pero noten que nos faltó in the box. ¿Ok? Comúnmente el complemento lo podemos poner en donde mejor suene dependiendo de la oración. Mm, En este caso, a no letter
was found. Ahí me suena bien. A no letter was found in the box by them. Pero también puede ser a no letter in the box was found by them. Pero ya como que me suena más robótico. El complemento no afecta donde lo pongan, pero pónganlo en donde les haga más sentido. ¿Ok? Regresamos con la number 3, que sabemos que es negative sentence, está en presente, y World Heritage Cities is the object. Entonces, estamos utilizando la voz pasiva, pero ahora en presente es una negativa y las negativas empiezan con el objeto, que es World Heritage Cities. ¿Ok? Después el verbo to be, debemos de elegir entre am, is o are. Ya dijimos que en vez de World Heritage Cities, podemos decir they. No me vayan a poner it. It sería si fuera una ciudad patrimonio de la humanidad. Aquí son ciudades, tercera persona del plural. ¿Ok? El verbo to be debe de ser. ¿Por qué? Porque con el pronoun they se utiliza are. World Heritage Cities are, como como es negativo, recuerden que nuestra activa es negativa. Entonces nuestra pasiva también debe de ser negativa. Si ustedes ponen are not o aren't, es absolutamente lo mismo. Lo más común es poner aren't. World Heritage Cities aren't. Vamos después con nuestro verbo en participio. El verbo es love, es regular. Simplemente lo finalizamos con ed. World Heritage Cities aren't loved by y el agente. By my mother. Si en vez de my mother aquí dijera she, que es absolutamente lo mismo, recuerden que después del verbo no podemos poner by she, ¿ok? Debe de ser los subject pronouns. En este caso sería by her, que en este no es el caso, en los exámenes tampoco va a ser el caso, ¿ok? No nos estamos centrando en los subject pronouns, pero es bueno y me gusta darles como que el panorama en general, porque yo sé que se ve como que muy complicado y mucha estructura y demasiada información, pero yo creo que ahorita estamos viendo videos que explican en 30 segundos, en un minuto, y fingen que nos están dando la información de la manera más fácil, pero lo que no nos dicen es que en sí no es toda la información, que no siempre es el caso. Entonces, a mí me gusta compartirles el panorama en general para que no se queden simplemente con esa información de ahora que nos dicen que todo se resuelve en 30 segundos con videos cortos. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta en específico, háganmela saber en los comentarios o en mi correo. ¿Ok? Buen fin de semana.